Desde nuestro espacio, que es Vale TV, y desde mis compañeros de labores, que hemos estado desde el primer momento trabajando desde este espacio, que es la información y el conocimiento, ofrecemos nuestras condolencias a todas aquellas familias que han sido afectadas porque perdieron sus seres queridos, sus amigos, sus hijos, sus vecinos, a todos ellos nuestras condolencias. También quiero expresar mi más profundo orgullo por la solidaridad que los que vivimos en este hermoso país hemos tenido con las personas que infortunadamente han sufrido diversas situaciones después de los 2 sismos que acontecieron el pasado 24. A ellos, todos, nuestro agradecimiento por la solidaridad, pero sobre todo a las más de 31 misiones internacionales que a 7 días de la tragedia han llegado y han estado trabajando en nuestro país y que nos han permitido rescatar miles de personas de las diversas zonas afectadas, Caracas, La Guaira, principalmente, pero también no olvidemos algunas zonas del estado Falcón, del estado Carabobo o del estado Aragua. A todos ellos, nuestro infinito agradecimiento por el trabajo y por su labor tan importante en la que además ponen en riesgo sus vidas para ayudar a otras personas. Y a nuestros rescatistas, que con lo poco o lo mucho que puedan haber tenido, han estado desde el primer momento sacando con sus propias manos a familiares, vecinos, amigos y desconocidos. A todos ellos, nuestro más profundo agradecimiento en este momento. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios está para protegernos y para ayudarnos. Hoy tenemos con nosotros a la doctora, a la profesora María Eugenia Corobi, especialista en gestión de riesgos, que desde el primer momento, junto con un grupo de ingenieros estructurales talentosísimos, han estado por toda la región capital y en todo el país organizados, porque el conocimiento, la información, la disciplina y la metodología salvan vidas. Profesora Corobi, gracias por estar con nosotros. Estoy segura que en esta situación de tragedia nacional y a 7 días, su experticia será de gran utilidad para todos. Bueno, lo primero que hay que decir es que esto no ha sido un desastre natural. Es una amenaza que ha entrado en lo que es el elemento construido. Muy bien. A 7 días se están trabajando cada quien los organismos que deben trabajar. Desde la universidad estamos monitoreando todos los daños para sacar provecho de esto, lo que se llaman las lecciones aprendidas y mejorar para las próximas generaciones. En este momento, desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de su experticia, ¿cuál es la prioridad? La prioridad a nivel nacional, pero también la prioridad a nivel individual y familiar. Sí, es que la protección de la persona es lo más importante, definitivamente. Aquí se van a trabajar índices de priorización, digamos, de estructuras, y los componentes sociales deben trabajar al unísono con el acompañamiento familiar. Eso es muy importante, fortalecer el núcleo familiar y salir resilientes de todo esto. Tenemos la información a 7 días adecuada para poder establecer la magnitud de las viviendas afectadas, a nivel general, por supuesto, tanto afectadas en su totalidad como parcialmente. Sí, bueno, se están utilizando técnicas muy modernas de registros satelitales, sobre todo, de fotos antes y después para cuantificar esos daños precisamente y cuáles viviendas efectivamente ya están totalmente colapsadas y cuáles pudieron haber sido afectadas. En ese orden de ideas se creó ya un documento para inspecciones rápidas, sobre todo en las áreas más pobladas y que quizás los edificios no colapsaron totalmente o tuvieron algunos daños menores,
para justamente ir a ese índice de priorización. Son los organismos, digamos, oficiales que deben dar esas cifras, pero bueno, para nadie es un secreto que uno ve las fotos satelitales y el panorama es un poco, Devastador. sí, es desolador. ¿Las universidades están trabajando de la mano del gobierno o las universidades están proporcionando documentos que fortalezcan el presente y el futuro de todas las zonas afectadas? Tenemos la suerte que puedo hablar directamente por la Sí. Universidad Central de Venezuela. Esta circunstancia del acontecer sísmico no es nuevo. El equipo de profesores que siempre ha trabajado en la universidad trabajaron con el sismo del 67 y con esas lecciones aprendidas propusieron nuevos valores para el diseño de las estructuras. Esos son los valores que se aplicaron para este caso. Y por eso tal vez la ciudad capital no fue tan afectada. Claro, porque uno mejora la calidad de la construcción, mejora el entendimiento del comportamiento estructural. Esto no es solamente de magnitud, intensidad, esto es multifactorial, tiene que ver con el tipo de suelo, con los espesores de suelo. Y nadie en este momento puede salir así a la luz pública y decir, no, eso es que no, el material no estaba bien construido o alguna cosa de seguimiento y control de obra. Esto es multifactorial y hubo edificios que estuvieron muy colapsados y el de al lado está medianamente colapsado o no le pasó absolutamente nada. Entonces, esas son las cosas que vamos a investigar. Pasó en mi cuadra. El edificio donde yo vivo es antisísmico. Probablemente es un edificio construido hace 35 o 40 años, con unos materiales como los que usted menciona, pero toda la cuadra quedó muy, muy afectada. Sí, hemos evolucionado desde antes del sismo del 67, teníamos apenas una hoja incorporada en lo que era la norma. Con el 67, creación de Funvisis y todo este comité de normas, incluimos todo un libro y que fue mejorado, revisado con las lecciones aprendidas de justamente el sismo del 97 de Cariaco. Claro. La realidad sísmica es que el 80% de la población está justamente en las fallas sísmicas, bueno, más importantes. Es la manera de construir del venezolano. Entonces, bueno, eso lo que nos da a pensar es que efectivamente la planeación urbana, la gobernanza y justamente el no reconstruir riesgo va a ser la visión a futuro, construir de manera segura, resiliente y para el bienestar de todos, básicamente. Bueno, usted está hablando de una planificación a mediano y largo plazo que sin duda es importante en la vida de un país. Pero luego tenemos una situación que es la que pasa de los probablemente 15 primeros días, o de los 7 primeros días, que es la inmediatez. Es que hay miles de personas, miles de familias que quedaron afortunadamente vivas, sanas, pero sin absolutamente nada, ni siquiera un techo. Eso requiere también de una planificación, pero inmediata, no a largo plazo, y que yo presumo que hoy en día, usted es la experta, pues debe haber en el mundo entero viviendas prefabricadas que permitan dar una solución habitacional rápida en las zonas menos habitadas. A mí se me ocurre Higuerote o se me ocurre los Valles del Tuy, pero dígame usted. Sí, efectivamente, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tiene lo que es el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción y ellos tienen algunas propuestas justamente para viviendas en casos de emergencia. A nivel mundial eso se conoce también, ya que no se invierte suficiente en prevención, bueno, entonces la atención. Esta etapa que nos ha tocado vivir efectivamente va a ser muy larga. La gente necesita información y necesita gerentes que por supuesto, esa educación transversal, gerentes que manejen bien todos los recursos que van a llegar. Tenemos informaciones del Banco Mundial, vienen estos días, todas las organizaciones CAF, esos recursos deben ser bien enfocados y valorar lo que es la educación, justamente, y la traducción de esos aspectos que parecen muy científicos, que se trabajan a la norma, para hacerlas socializables a todo nivel. La señora ama de casa, los niños, los de los colegios, las personas adultas, cada uno en su nivel, que entienda que invertir en prevención salva vidas. Las personas siguen muy nerviosas. Uno lo ve en canales de televisión, en general en los medios de comunicación, lo ve a nivel individual y lo ve a nivel familiar. Y es natural.
porque de una u otra manera, los que no fueron afectados en cuanto a sus propias vidas o las de sus familiares, pues fueron afectados materialmente o después de más de 400 réplicas, pues es normal que la gente tenga un susto. Desde el punto de vista de su vivienda y de su seguridad personal y familiar, ¿qué le diría usted a la gente? Bueno, que no hay nada más valioso que la vida. Que si va un profesional a decirle en su casa que las grietas en revisión inicial no son peligrosas, puede estar tranquilo. Nos ha pasado que muchos de los ingenieros que están trabajando de empresas privadas donando su tiempo como responsabilidad social y sus conocimientos, por supuesto, van a una vivienda y esa vivienda ya ha sido revisada un par de veces. Entonces, todos necesitamos que revisen esa vivienda. No utilizar, digamos, por ejemplo, los ascensores, que son elementos que la gente se niegue y no entiende que los rescatistas tienen que estar ocupados en una labor prioritaria. En otra cosa, definitivamente. Entonces, y la estructura de los ascensores, los núcleos de escalera, son un poco distintas a lo que puede ser la revisión que se hizo de fachada, de paredes y de las columnas y vigas. Aquí hay muchos sistemas estructurales. Estamos acostumbrados en Venezuela, más del 80% son edificios de concreto armado, pero hay edificios tipo muro donde efectivamente las grietas en la pared, esa pared es estructural, entonces hay que mirarlos también con atención. Así como los elementos que generan vibraciones, el ascensor genera una vibración, las antenas de telecomunicaciones que han sido colocadas en algunos techos y los tanques superiores de agua, los tanques elevados, también hay que hacerles alguna revisión porque siguen las réplicas, eso es un elemento natural. Y bueno, con información y sobre todo que la gente vea que de verdad lo están atendiendo, eso baja los niveles también de ansiedad. El conocimiento salva vidas. El conocimiento reduce el riesgo, definitivamente, y la percepción también. En este caso yo llegué y vi cuáles eran los elementos que yo tenía alrededor por si acaso temblaba. Ustedes son los de la casa y saben qué hacer. Y yo creo que están esperando a que termine el programa el jefe de operaciones para pedirle una revisión. No se va a escapar. No, de todos los ingenieros de Venezuela tenemos, y de muchas partes del mundo, exalumnos se han conectado y han donado también su tiempo para hacer revisiones vía remota, que también es muy valioso. Aquí lo importante es que no hay una receta. Cada escenario es distinto, cada escenario de riesgo es distinto. Efectivamente, si uno tiene una mochila de emergencia y si uno tiene una mesa de madera donde meterse en el momento de se está diciendo que ya las mesas no, que son los triángulos que llaman de la vida. Explíquenos un poco eso. Sí, bueno, lo que pasa es que la mesa uno lo protege efectivamente de la caída de cualquier estructura o elemento no estructural, por ejemplo, una lámpara o los bastidores de que tenemos aquí. Entonces, el triángulo de la vida, lo que pasa es que hay una teoría que dice que, bueno, si cae la viga de este lado y usted está con una mesa, entonces este triángulo que se forma, bueno, puede ser para los momentos de los rescates, básicamente. Pero en realidad la recomendación siempre es que usted se trate de tapar, porque ¿qué pasa si usted está en el cine? Ahí no hay mesa. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, que se proteja la cabeza y del lado izquierdo, exacto, posición fetal. Eso ayuda a proteger los órganos importantes. Entonces, dependerá, hoy me hablaban de un edificio que es deportivo, y me dice, ¿y los planes de evacuación en este caso? Y digo, bueno, es que es muy distinto si está usted en la piscina o si está haciendo esgrima. O si está en un partido de fútbol y hay miles de personas. Y hay miles de personas. Entonces, allí es importante, por ejemplo, en obras de teatro, orquesta, que se diga cómo se debe desalojar. Eso es un minuto antes de disfrutar y le queda a uno como en la percepción y ya sabe dónde están abiertas las puertas de emergencia. Yo recuerdo, esto nos ha hecho recordar muchas cosas. Una vez nos invitaron a una torre de oficinas en una zona que está ahorita un poco comprometida y el profesor con el que iba me dijo, mira, María Eugenia, no vamos a entrar a esta reunión. Y el profesor, ¿cómo que no vamos a entrar? Mira, es que la puerta de emergencia, mira, está cerrada con unas cadenas que se ve que nadie tiene la llave cerca. Entonces, nuestra seguridad es primero. Después hicimos la reunión en otros espacios y se pudo cumplir lo que íbamos a hacer. Entonces, la percepción del riesgo, sin estar
viendo algo más, sino que estar preparados. Eso es básicamente. Nadie estaba preparado para un doble sismo. Nosotros trabajamos con seres humanos. Los seres humanos tienen emociones diversas y las expresan de manera diversa, ¿correcto? Pero solo podemos salir al aire y solo podemos producir información o generar información o conocimiento y educación en función del personal que tengamos. Si el personal no llega porque fue afectado de una u otra manera, no podemos producir conocimiento. Y así las diferentes áreas, es decir, todos tenemos que aportar desde nuestros espacios, pero dependemos de los seres humanos y de la emoción que cada quien sienta o maneje. ¿Cómo hicieron ustedes en ese primer momento en colegios de ingenieros o en la universidad? Bueno, primero averiguamos si estábamos bien. Eso Es era, la primera medida. era la primera medida. ¿Quién se podía y quién no se podía acercar a la universidad? Eso, como la Claro. protección a la persona, es lo más importante. Y es muy distinto, efectivamente, la persona que lo sufrió en primera persona a que quizás la persona que está sin daños pueda, Personales o materiales. exactamente ir. Aquí vale la pena lo que es no la fuerza, sino la firmeza. En estos casos uno tiene que tener un poco de cabeza fría. De liderazgo. De liderazgo. Y sobre todo organización. Usted no importa si no sabe de sismos, pero si usted se quiere rodear de los demás, de los que sí saben, para algún tipo de observación mínima para la continuidad operativa, justamente es eso, vale la pena que se asesore, y en eso estamos todos asesorando. Colegio de ingenieros, la universidad, explíqueme un poco cómo están trabajando. Fíjese, la autoridad... Porque eso es útil para la gente que la está viendo. Claro, la autoridad única es el profesor Francisco Garcés, que es miembro docente de nuestra universidad. Entonces, él ha confiado directamente en el equipo docente que hemos trabajado siempre, del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, del Departamento de Ingeniería Estructural, pero no necesariamente usted tiene que ser ingeniero civil, especialista en eso, para poder ayudar. Muy bien. Entonces, desde allí ya habíamos trabajado con Fumbisis. Justamente lo que les decía, la actividad de sismoresistencia no es nueva. Es permanente. Es permanente. Todos los días tiembla, lo que pasa es que a veces uno lo siente y otras veces no. El año pasado tembló muchísimo. Y va a seguir temblando. Entonces, esto es de largo aliento. Entonces, se formó un comité dirigido por el profesor Oscar Andrés López, académico, miembro individuo de número de la Academia de Ingeniería de Hábitat, profesor Gustavo Coronel, que son los líderes, para precisamente aplicar lo que es el instrumento de inspección rápida, que en eso estamos. Entonces, hemos estado toda la semana formando diversos profesores, formando equipos. Con los estudiantes. No solamente estudiantes, otros ingenieros civiles, ingenieros geólogos, ingenieros que tienen que ver con la parte de mecánica, petróleo, y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver los petroleros, los mecánicos? Bueno, precisamente porque estos son sistemas complejos. Pero es que es un país petrolero, además. Es un país petrolero. Entonces, ahorita, aunque el enfoque es justamente vivienda, porque es donde la gente, lo primero, poco a poco hay que ir revisando edificaciones industriales, edificaciones que procesen alimentos. Por ejemplo, las plantas de potabilización de agua y todo el sistema TUI cruza la falla justamente de San Sebastián. No me ha llegado información veraz al respecto. Entonces, son tantos elementos a ir revisando que esto, lógicamente tenemos que estar desbordados. Entonces, ahí lo primero es, bueno, que cada uno trabaje con metodologías que sean similares, sobre todo si va a tratar el mismo tipo de edificación. Eso es lo primero. Lo segundo, colegios de ingenieros también, desde el día 1 se reunieron, y también mañana empiezan las capacitaciones precisamente con este método Fumbisis UCB. En la Universidad Metropolitana se están preparando los muchachos. ¿Por qué? Porque esta generación de relevo es importante. Yo todavía estoy asombrada de gente que dice, yo no sabía que Venezuela era un país sísmico. Está muy bien. Otras generaciones... Bueno, hay cosas que hay que saber, que es un país sísmico como es un país petrolero. Como es un país petrolero, perfecto. Y en eso hay que trabajar ahora, porque efectivamente yo no viví el sismo del 67, lo he estudiado de manera académica, pero viví como estudiante el sismo de Cariaco. Entonces mis compañeros hicieron sus trabajos especiales de grado en eso. Y luego ha habido algunos sismos, el sismo 2009, 2010, el sismo santo, que llamaba el sismo del trabajador.
Entonces, y en zonas muy particulares. Entonces, no puede ser que porque no me afecte a mí, no tengo esa responsabilidad personal y además con el medio construido de incidir de manera positiva Claro. en lo que pueda pasar. Nosotros hemos insistido desde el primer momento que cada quien desde su espacio, sea el espacio que sea, porque a lo mejor pensamos, ¿y los bancos? Bueno, si no hay banco, no hay dinero, no funcionan las tarjetas. Ujú. Entonces, por poner un ejemplo, porque uno lo primero que piensa es la vivienda y la comida, ¿verdad? Es lo básico. Pero Los hospitales. claro, pero cada quien desde su espacio tiene una responsabilidad individual y colectiva con un país. Si estamos bien, estamos vivos, estamos sanos, tenemos techo, tenemos una responsabilidad. Claro, porque ahí está el bien común. Sí. A mí me llama mucho la atención también, y les comento, siempre me dicen, no, es que lo de los sismos solamente son los ingenieros y los arquitectos. Nosotros somos los que efectivamente construimos el medio donde todos los demás se desarrollan. Entonces, bueno, si usted es un odontólogo, bueno, ¿y qué pasa si usted en el momento está el sismo? ¿Qué pasa si su clínica queda comprometida? No puede seguir viendo a pacientes. Lo mismo los médicos. Los médicos quizás son los segundos que invierten más en prevención, Sí. porque prefieren, atender los síntomas antes y que no sea después. En este caso, bueno, la inversión en prevención era muy poco. Estamos trabajando desde hace años en servicios comunitarios que tienen que ver desde el área de ingeniería con colegios, una cosa que se llama aula sísmica, muy bonita. En la propia Universidad Central de Venezuela, entonces servicios comunitarios para el valor patrimonial de las mismas estructuras, que además fueron construidas antes del sismo del 67. Sí. Y uno los ve allí bastante bien porque son estructuras robustas. Entonces, en cada sitio, y además aquí hay una cosa muy importante que la educación y la información deben ayudar, que es la segmentación de la información. Sí. Efectivamente, hay un grupo de gente hablando de magnitud de sismo, doblete sísmico. Eso hay que primero traducirlo a nuevas normas para la comunidad que deba construir y que deba planificar la construcción de obras. Pero más allá de eso, hay información valiosa. Por ejemplo, en Japón, que más cultura sísmica es imposible, Totalmente. ellos están trabajando con los jóvenes, con las mangas y los cómics. Sí, Entonces, para que le lleguen a otras generaciones. percepción del riesgo a través de una manga o un cómic. Bueno, entonces, los gamers en este momento son personas importantes porque, bueno, eso de pasarse todo el día, pues, uno piensa que jugando son estrategias. Hay que llegar a otras generaciones. Hay que llegar a otras generaciones, estrategias, conquistar nuevos mundos. Bueno, ellos son los que nos pueden ayudar a mapear ahora en los sistemas georreferenciados que tienen esa posibilidad de ver con esos ojos que están siempre en esa pantalla. Eso. Y hasta los niños. Resulta que cuando su hijo le dice, por ejemplo, tengo un caso particular, en Estados Unidos, el hijo de una amiga, le regala un Buzz Lightyear, que ahora está de moda de nuevo, de Toy Story, Sí. y le dice, mamá, mira, la lamparita de Buzz Lightyear es para cuando venga el sismo. Ah, muy bien. Entonces, Hoy hay tantas herramientas. hoy hay tantas herramientas y esa segmentación va a ser importante, Sí. porque efectivamente lo que uno siente es la intensidad y dependerá de cómo es todo el medio construido, pero más allá de, las magnitudes y toda la parte científica se tendrá que, pero la percepción del riesgo es importante. Si yo vivo, entonces ya empieza a ver que hay correlación entre los eventos que se ocurrieron y la microzonificación sísmica, por ejemplo, que se hizo en toda Caracas. Es que es multifactorial. Es multifactorial. Y la ayuda también lo va a hacer. Y la ayuda, va a haber ayuda enfocado para todo el mundo. Y creo que hay que tener, como les decía, mente fría y el foco. Aquí hay atención para todo. Yo tengo un perro y hay gente trabajando con mascotas. Sí. Hay niños, estaba yendo a Secodap y hay Y diversos atención de niños. orfanatos de monjas que están recibiéndolos y atendiendo de manera gratuita, voluntaria, como debe ser. Gratuita, voluntaria. Hay psicólogos que han ofrecido en Venezuela y en el mundo auxilio. Sí, una voz amiga que esté del otro lado del teléfono. Sí, toda la Facultad de Medicina está trabajando también con un sistema online que efectivamente lo mismo. No sustituye la atención oficial, digamos, físico, pero sí, bueno, si uno detecta ciertos diagnósticos, entonces lo manda a un estado de salud. En momentos de tragedia, en este caso es una tragedia nacional, ¿no?
siempre uno se da cuenta de lo importante que son nuestras universidades, nuestros centros de investigación, nuestra gente también formada, que más allá de la solidaridad que siempre expresa el venezolano, formados o no, siempre están ayudando, pero si además están bien formados, porque eso es lo que nos queda de nuestras universidades, pues qué bueno que estén a disposición del país. Muchísimas gracias por lo que están haciendo los ingenieros voluntarios en todas las zonas afectadas, en Caracas y fuera de Caracas. Yo le expreso mi agradecimiento a usted para que usted, en nombre de Vale TV y de todos los que nos están viendo, se lo exprese a los ingenieros que están trabajando voluntariamente desde el día 1 por nuestro país y por toda la ciudadanía. Sin duda es un orgullo nacional ver cómo, y se les recomienda que no se expongan tampoco ellos Sí, en claro, difíciles circunstancias, tan claro. difíciles como las que vive la gente que sufrió, pero están siendo responsables, esa responsabilidad social que todos tenemos. Y es así, la Universidad Metropolitana, la Católica Andrés Bello, todos están En el país completo. trabajando en cada nicho importante para aportar. Eso es Muchísimas importante. gracias, profesora, ingeniera. Estamos a su orden. Amigos, tan importante como llevarles información sobre psicólogos y ayudar en este momento donde las emociones son diversas y cada quien las expresa de una manera diferente, o llevarles especialistas en el tema médico, tan importante o más es también hablar desde el punto de vista estructural, del pasado, del presente y del futuro. Y para ello tuvimos una especialista en el día de hoy que nos ha dado una información valiosa que espero ustedes puedan utilizar adecuadamente en la medida de sus necesidades. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, desde aquí seguimos trabajando desde nuestro espacio en educación solidariamente con todo el país. Gracias.